Hola chicos, bienvenidos sean ustedes en esta oportunidad a una clase más de educación cristiana. Es para mí un gusto poder desarrollar un tema nuevo de educación cristiana con el cual yo deseo edificar su vida. Espero que presten mucha atención y que hoy aprendamos juntos algo más acerca de la vida cristiana, que es el tema en general de este bloque de educación cristiana. Hoy nos toca el tema la obediencia a las autoridades. Recordemos que hemos estado viendo la obediencia a Dios, la obediencia a nuestros padres, decíamos la semana pasada, y ahora nos toca la obediencia a las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? Son aquellas personas que han sido puestas por cabeza en determinadas organizaciones o en determinados lugares, que muchas veces van a darnos órdenes y que también van a tener que tomar decisiones por nosotros. Por ejemplo, el presidente de la nación, ¿verdad? Que él toma decisiones en beneficio no solo de él, sino también de toda Guatemala. Entonces, las autoridades han sido instituidas por Dios, aunque al final quienes tenemos la potestad de elegirlo somos nosotros a través de nuestro voto, pero Dios en realidad es quien pone y quita a las autoridades. Entonces, para desarrollar este tema, tenemos la historia de Jesús paga los impuestos, que está en Mateo 17, 24 al 27. Y el texto a memorizar dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Primera de Pedro 2:13. Les voy a pedir que lo repitan conmigo una vez más. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Primera de Pedro 2:13. Bueno, voy a contarles la historia del pago de impuestos que hace Jesús, y dice que en esta ocasión Jesús estaba acompañado por Pedro, un hombre que le seguía y que hacía el trabajo de predicar también a donde quiera que fueran. Y llegaron a una ciudad llamada Capernaum, y en cuanto llegaron, dice que se acercaron a Pedro los hombres que cobraban los impuestos o los dracmas. Dracma era la moneda de aquel entonces, y le dicen: mira Pedro, tu maestro no paga los dracmas o no paga los impuestos. Y entonces Pedro le responde: claro que sí, él lo hace. Y viene Pedro y entra a la casa donde estaba Jesús, pero como recuerden que Jesús es omnisciente, todo lo sabe, él ya sabía lo que estos hombres le habían dicho a Pedro. Entonces, antes de que Pedro pudiera decirles cualquier cosa, le dice: ¿qué te parece, Simón? Porque se llamaba Simón Pedro. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes le cobran los impuestos? ¿O a quiénes deberían de cobrarle los impuestos? ¿A los extranjeros o a sus propios hijos? Es decir, a los que viven y son de ahí mismo. Entonces Pedro le responde: pues a los extraños, ¿verdad? A los que son extranjeros. Claro, le dice Jesús, entonces los que somos hijos deberíamos de quedar exentos porque Jesús pertenecía a aquel lugar. Pero sabes que para no tener problemas, yo voy a pedirte a ti que vayas al mar y que eches un anzuelo, y que al primer pez que tú saques del mar le abras la boca, y ahí vas a encontrar un estatero. Y el estatero tenía el valor de los dracmas que ellos cobraban para los impuestos que estaban pidiéndole a Jesús. Y sabes que ahí va a estar el valor de mis impuestos, pero también de los tuyos, así que paga el de ambos. Y Pedro hizo como el Señor Jesús le había dicho, y se fue a la orilla del mar, lanzó el anzuelo, y el primer pez que quedó atrapado en el anzuelo dice que tenía dentro de la boca un estatero que alcanzaba para pagar la cantidad de impuestos de Jesús y también de Pedro. Entonces con esto él
pudo ir y pagar los impuestos de ambos para no ofenderles y para no crear ningún tipo de problema entre Jesús y estos hombres que cobraban los impuestos. Jesús es Dios y él bien pudo haber dicho yo no voy a pagar impuestos, ¿verdad? Sin embargo, como obediencia a sus autoridades, él demostró el poder pagar también sus impuestos. Entonces, ustedes por ser menores de edad todavía no pagan impuestos, pero va a llegar el momento en el que ustedes cumplan su mayoría de edad y van a tener que pagar sus impuestos. Va a llegar el momento en el que van a depender de autoridades, quizá en un trabajo, cuando estén ustedes ya trabajando, van a tener autoridades o sus jefes y hay que aprender a ser obedientes a nuestras autoridades. Y en lugar de señalar a nuestras autoridades por sus errores o por aquellas cosas que no hacen bien, debemos aprender a orar por nuestras autoridades, pedirle a Dios con todo nuestro corazón que le dé sabiduría al presidente para que él pueda guiar nuestro país, que él sepa qué decisiones tomar, que él sepa cómo poder manejar los fondos económicos que llegan a sus manos para beneficio de todos nosotros. Yo he escuchado a mucha cantidad de gente que está en contra del presidente, he escuchado a gente que está a favor del presidente y he escuchado a muchas personas que juzgan todo lo que el presidente habla o lo que dice o lo que hace. Entonces, sin embargo, el Señor nos pide a nosotros que nos sometamos a toda autoridad y que sobre todo oremos por nuestras autoridades. Entonces, Jesús fue obediente a sus autoridades y qué mejor ejemplo que ese. Así que yo les invito también a ustedes a ser obedientes a nuestras autoridades. En casa, las autoridades son nuestros papás. En el colegio las autoridades son los maestros, está la directora y ahí ustedes pueden poner en práctica la obediencia a sus autoridades. Así que una persona obediente no va a tener problemas con ningún tipo de autoridades. Que Dios les bendiga, chicos, un fuerte abrazo desde aquí, nos vemos en nuestra siguiente clase. Bendiciones.